Esta mañana estamos conversando sobre el lento avance de la agenda legislativa por el poco interés de las distintas bancadas. Y al decir distinta lo subrayo, me refiero a los 160 diputados. Nadie se salva, unos por corresponsabilidad y otros por responsabilidad directa. Nos acompaña el licenciado Roberto Alejos, ex constituyente y expresidente, además de una junta directiva del Congreso de la República. Ahora, diputado Alejos, ¿qué puede hacerse? Porque mire, yo le aseguro que si ponemos una campaña para la depuración del Congreso, pues la gente de 100 votos que tendríamos, 99.9, estoy seguro que diría que sí. Pero como usted lo indicó en una parte de su intervención, no se puede hacer una depuración del Congreso porque precisamente el político hace la ley y de una vez hace la trampa y pone el nudo Giordano para que esto no pueda desentramparse. Sin embargo, ¿qué se puede hacer con un Congreso de la República que viola la misma constitución política? Una legislatura, porque el Congreso es una institución respetable, una legislatura como la actual. Vea usted con el caso del juez Moto, lo llaman, lo tienen citado, ya tenían previsto qué iban a hacer para juramentarlo, cuando había recursos sin resolver todavía en ese caso. Y recientemente, en la elección del Colegio de Abogados y Notarios, la Junta Directiva del Congreso, de la Planadora, pues está urgida de juramentar cuanto antes a los nuevos magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Y para esto, pues hacen todo tipo de mañas, de triquiñuelas, alterando la Constitución. Están urgiendo a esta juramentación cuando uno de los elegidos por el Colegio de Abogados tiene muchos amparos en su contra que están por resolverse. O sea, no, todavía no es del todo elegible para la CC. Sin embargo, el Congreso, la Junta Directiva del Congreso, se salta las trancas. Y en lugar de pedir esto a la Comisión de Puntos Constitucionales, lo hace a la Comisión de Gobernación, alterando la ley interna del Parlamento. ¿Esto qué mensaje nos envía, licenciado Alejos? Indiscutiblemente nos sigue mandando ese mensaje de anarquía y de alguna manera de tiranía, es decir, donde realmente la Junta Directiva toma decisiones a su conveniencia. Creo que el ejemplo del magistrado Moto es el mejor ejemplo que podemos poner en estos momentos. Cuando él es electo para ocupar un cargo en la Corte de Constitucionalidad, como pertenece a la misma ideología, a la misma forma de pensar de quienes tienen el control del Congreso, el Congreso lo juramenta y la Corte de Constitucionalidad no le da posesión porque tiene recursos pendientes de resolver. Yo creo que ahí estábamos en lo correcto. Sin embargo, ahora este Congreso no quiere juramentar ni a la electa por la Universidad de San Carlos ni al electo por el Colegio de Abogados, diciendo que tienen recursos pendientes de resolver. Es decir, contrario a lo que hicieron con Moto. El Congreso de la República debe juramentar a los 5 que fueron electos y es la Corte la que no le debe dar posesión a los que tienen recursos pendientes de resolver y que solo puede ser en el Colegio de Abogados y en la Universidad de San Carlos. En nosotros 3 no son apelables las elecciones. Pero el Congreso debe cumplir su parte de juramentar a los 5, porque a él no le consta cómo van a salir libres o no libres de sus amparos y de sus recursos las otras 2 personas. Cuando estos resuelvan sus recursos o sus amparos, ya la Corte les dará posesión. Y si no lo resuelven, pues no les darán posesión y tendrán que hacer un llamado a una nueva elección si fuera un tema definitivo. Pero esto es la muestra de cómo el Congreso de la República, este Congreso de la República, esta legislatura, porque es la mejor forma de decirlo, simplemente interpreta y actúa la ley a su manera sin que hagamos nada al respecto. Y eso es lo único que puede salvar al país. Todas esas personas que escriben, yo no tengo alcance para leer los comentarios, pero toda la vida me toca, pero ¿qué está hablando ese que ya hizo gobierno? A ese de la vieja política que ya pasó, ese que tiene parientes juzgados. Es decir, la crítica constante a quien está proponiendo ideas, a quien está tratando de dar soluciones a lo que está sucediendo, no resuelve el problema. La única forma de resolver el problema es participando.
Y hay muchas maneras de participar. Una, que es la más sencilla, usemos la ley de libre acceso a la información y denunciemos ante los tribunales de justicia a todos aquellos que no cumplen con la ley y a todos aquellos y aquellas que se están robando el dinero de la población. Tenemos que presionar para que se dé este tema que no tenemos en la Constitución, que es quitar el mandato que la población le dio a quien no esté ejerciendo el cargo como debe ser. Esa revocatoria del mandato no está en la Constitución ni debería estar, para no tener que esperarnos 4 años para cambiar a las personas que no están cumpliendo con su función. Es necesario que empujemos una reforma constitucional en el tema sector justicia y seguridad, pero también en algunos temas como poder elegir el Congreso a mitad del periodo, para que si el presidente es bueno le demos su respaldo y tenga un montón de diputados y diputadas, y si es malo le quitemos ese control que tenga del Congreso votando en contra de él. Es necesario hacer esas reformas, pero sobre todo tenemos que dejar de criticar a quienes hacen política. Quien cometió errores y tiene que pagarlos, que los paguen los tribunales, pero tenemos que meter las demandas y las denuncias para que así sea. Y quien no cometió errores o de alguna manera no son errores que merezcan ir a la cárcel, pues tampoco, lo que hay que hacer es motivarlos para que cuenten la verdad, que es lo que estamos haciendo nosotros, para que la crítica salga a la luz, pero sobre todo para que promueva la participación ciudadana de gente honesta, de gente que de verdad quiere cambiar el país, porque con los mismos y las mismas y con el mismo sistema nada va a cambiar. Ahora, licenciado Lejos, tengo por acá comentarios valiosísimos, todos por supuesto. El doctor Sergio Antonio Hernández Álvarez dice: la historia del Congreso es triste, vergonzosa, perversa, y es culpa de los ex constituyentes, los cuales fallaron al dejar una ley electoral y de partidos políticos donde se privilegió el poder a los partidos políticos y no al pueblo. Dejaron un sistema de elección de diputados perverso y antidemocrático, del cual difícilmente saldremos. Hoy se saben todas las acciones delincuenciales prácticamente legalizadas que ha convertido y mantenido al Congreso como una institución delincuencial, una sede de mafias legales. Los exconstituyentes son culpables del Congreso que se tiene en estos momentos. Eso comenta el doctor Hernández Álvarez. ¿Su punto de vista, licenciado Alejos? Sí, indiscutiblemente los constituyentes, cuando aprobamos esa ley electoral y de partidos políticos, lo hicimos de acuerdo a la coyuntura que se vivía en aquel entonces. Y me explico. La Constitución Política de la República de Guatemala prohibía la participación de partidos de cierta tendencia socialista, socialdemócrata, es decir, no era una constitución que permitiera la libre participación de los partidos políticos. Inscribir un partido político era sumamente difícil y la participación de las minorías era imposible. De manera que la ley que se aprobó en aquel entonces abrió las puertas a que fuera fácil hacer un partido político, abrió las puertas a que cualquier ideología pueda participar legalmente en este país, creó distritos electorales grandes y un conteo de votos que permite el ingreso de las minorías al poder y efectivamente le dio poder a los partidos políticos, sobre todo a los comités ejecutivos de los partidos políticos, y cometió algunos errores, pero que en aquel entonces eran necesarios, como por ejemplo se retiraron las mesas de las aldeas y se trasladaron únicamente a las cabeceras municipales, y eso que tuvo como consecuencia el acarreo de personas. ¿Qué sucede? Eso hubo que tomarlo como una medida inmediata en aquel entonces, pero en el transcurso han habido varias reformas a la ley electoral y partidos políticos que fueron de alguna manera malinterpretando y malusando esa ley bien intencionada. ¿A qué me refiero? Como el método de Hunt que usamos para el conteo de votos permite que los que vayan de primero en las listas sean los que ganen, esas listas se ponen a la venta al mejor postor. Ese ya no es un tema de ley, sino que es un tema de ética y de moral de los partidos políticos. Cuando en el Congreso de la República se creó la instancia de jefes de bloque, le quitaron poder a los partidos políticos y se lo dieron a los diputados. Y ahí es donde los secretarios generales quieren a puro llegar al Congreso, porque si no llegan al Congreso no tienen el poder, como me pasó a mí cuando no quise llegar al Congreso de la República, precisamente porque venía el desgaste de ese Congreso.
De alguna manera también han habido cambios en los reglamentos de la ley que, que no han permitido el desarrollo de la ley como se esperaba. Es indispensable que recuperemos ese espíritu del constituyente y corrijamos algunos temas como que las mesas estén a la vuelta de la esquina de cualquier casa, ¿verdad? Sin importar si es en una aldea, en un municipio, que el ciudadano pueda votar pronto sin que haya ningún tipo de acarreo. Que regresemos el poder a los partidos políticos y se lo quitemos a los congresistas. Y eso es eliminando la instancia de jefes de bloque y dándole poder a los comités ejecutivos de los partidos políticos. Debemos transparentar la forma de elegir un comité ejecutivo a nivel nacional de un partido político y no hacerlo a puertas cerradas como se puede hacer el día de hoy. Pero debemos mantener de alguna manera ese método para el conteo de votos para que puedan seguir participando las mayorías, pero cambiar el tema del listado, de que no queden solo los que encabezan las listas, sino uno pueda hacer una votación de manera directa por la persona. Y sobre todo es urgente hacer el cambio para que el Congreso sea electo a mitad del periodo. Yo estoy totalmente de acuerdo con que algunos temas que los constituyentes aprobamos, producto de las violaciones de los derechos humanos, de que estábamos en guerra, de que nos gobernaban los militares, de cómo se habían violado los derechos partidarios y políticos con anterioridad, hoy en día ya no son esos los cambios que hay que hacer y los que hay que hacer son otros, pero sobre todo cómo motivamos la participación de las personas decentes en los partidos políticos, porque el partido político sigue siendo el único vehículo para participar. También promover más los comités cívicos, promover de alguna manera que existan partidos políticos locales y no necesariamente nacionales. Hay mucho que hacer, pero esos cambios no los va a hacer el Congreso de la República. Tienen que ser presionados por la población, porque, por ejemplo, si trabajamos con las mujeres que quieren que el 50% del Congreso sean mujeres, por supuesto que este Congreso no va a votar nunca a favor de esto, porque el 50% se tendría que ir del Congreso. De manera de que los cambios se dan solo si presionamos, si reconocemos los errores que hemos cometido desde la constituyente para acá, los errores que hemos cometido en las reformas que hemos hecho a la ley electoral y sobre todo lo que no nos atrevimos a hacer y lo que ahora hay que hacer producto de la nueva forma de convivencia, pero todo enfocado a más y mejor participación ciudadana, a promover nuevos liderazgos y sobre todo a promover que las mujeres, los pueblos indígenas y sobre todo sangre nueva, joven, participe de la mano con los políticos decentes, porque a través de la historia sí han existido políticos decentes que se han encargado de sacarlos de la jugada para que quienes no son políticos y manejan la política con indecencia tengan el poder. Ahora, ya para concluir, licenciado Alejo, ¿cómo hacer para generar ese cambio? Siendo como es que el ciudadano muchas veces ya no participa en manifestaciones de demanda popular, precisamente porque está harto, está hastiado, está hasta el copete, no quiere saber nada de políticos. Vea usted en las diferentes encuestas y sondeos de opinión que se hacen a nivel nacional e internacional, el Congreso de la República, por ejemplo, es el organismo más desprestigiado que tenemos en países como Guatemala. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer para no seguir esperando que las soluciones a nuestros problemas nos vengan del norte? Lejos está aquella manifestación del 2015 que quedó para el recuerdo, para la fotografía, para el video, donde no emergió un solo líder que se pueda mencionar el día de hoy, que comandó, que dirigió la manifestación. Hoy, por ejemplo, todo mundo está pendiente de qué nombre va a traer la lista Engel, que va a publicar el Departamento de Estado norteamericano. ¿Por qué no asumimos? ¿Qué tenemos que hacer para asumir decisiones propias de país, pero nosotros los guatemaltecos, y no esperar a que otros países pues manejen nuestra agenda, licenciado Alejos? Mire, indiscutiblemente, si no somos nosotros los guatemaltecos los que promovemos el cambio, van a venir los países poderosos por conveniencia propia a promover los cambios en ese país. Entendamos que el gobierno de los Estados Unidos, que es uno de los países más poderosos del mundo, ya no el único, pero sí el más grande, debido a su cercanía con Guatemala, Salvador y Honduras, diré que esos tres países no componen su sistema de gobierno.
si ve que estos 3 países no terminan con la corrupción, el narcotráfico y el crimen organizado, si ve que aquí es una élite la que sigue manejando al país, ellos van a intervenir porque no les conviene que el país sea un estado fallido, que le siga mandando migrantes, que le siga mandando las drogas y que siga transportando armas, trata de personas y todo lo que hacemos llegar hacia ese país. Y entonces ellos, por defensa propia, meten las manos aunque no debieran. Somos nosotras y nosotros los guatemaltecos los que deberíamos de provocar el cambio, pero ese cambio solo se puede llevar a cabo si paramos esa confrontación, esa criticadera y empezamos a promover juntas y juntos cambios verdaderos. Hay una serie de leyes pendientes de aprobar y yo no veo a nadie promoviendo esas leyes, no veo a nadie haciendo el conocimiento público de que nos estamos quedando sin agua, de que el agua está totalmente contaminada, de que las municipalidades no tienen control sobre los pozos que se llevan a cabo, sobre el agua pura que se vende embotellada, pero nadie está promoviendo, empujando una ley de aguas, por ejemplo. Aquí tenemos todos que promover que quienes están en el poder nos sigan, y esta es una campaña enorme de no vote por los que no sirven, aprenda a votar, no deje de votar o nos van a seguir gobernando los mismos. Pero para eso se requiere, de verdad, ganas de participar y dejar historia, porque las crisis permiten y abren las puertas a nuevos liderazgos. Allá nosotros sí queremos aprovechar ese tema. Quienes entendimos la plaza del 2015, entendimos que era el momento de hacer un cambio y ese cambio no se dio. Yo comparo la plaza del 2015 con aquel golpe de Estado de aquel 23 de marzo que acabamos de conmemorar, pero en ese momento sí se limpió. Ninguno de los 3 partidos, de los 3 gobiernos pudo participar de la Asamblea Nacional Constituyente. Entonces una constituyente nueva y limpia, que tenía gente de mayor edad, pero limpia, y gente joven sin experiencia, que por lo tanto también era limpia. Pero esa limpia de la casa no la hemos hecho ahorita. Y no podemos hacerla como la hicieron los militares en aquel entonces, sino la forma de hacerla es metiendo a la cárcel a todos aquellos que hayan cometido actos de corrupción y no votando por aquellos que no permitan la participación y que solo estén pensando en sus intereses particulares. Y vamos con la ley electoral, hagámosle caso a este radioescucha que hizo sus comentarios, un análisis correcto, corrijamos lo que los constituyentes no nos atrevimos de hacer, lo que tuvimos que hacer en aquella época porque era necesario, pero atrevámonos a hacer lo que ahora toca. Mesas más cerca de la población, cambio de diputados a mitad del periodo, gobernadores electos, promover la participación, sacando a la gente mala, no votando por ella, hacer más fácil el tema de los partidos políticos, quitar la instancia de jefes de bloque para quitarle el poder a los legisladores, pero ante todo exigir que la gente que está en el gobierno, que no cumpla con su trabajo, se vaya, porque su salario lo obtiene de los impuestos de la población. Pues, señor Alejos, muchas gracias por lo valioso de su punto de vista para despertar conciencias en el pueblo guatemalteco. Le agradecemos el haber estado con nosotros. No sé si desea algún mensaje final en esta época de espiritualidad, de reflexión, en la que la pandemia nos sigue golpeando enormemente, el número de muertos se incrementa, de contagiados también. ¿Qué le diría a usted al pueblo de Guatemala en este momento tan especial y tan crucial, cuando la espiritualidad pues sale a relucir, licenciado Alejos? Con todo respeto, es momento de analizar que tenemos un mal gobierno, que no es el primero ni el único, que ha heredado una serie de problemas que han salido a luz producto de la pandemia, que nos han hecho descubrir o confirmar que somos un Estado que no funciona, un Estado fallido y un Estado cooptado. En estos días de reflexión, en esta Semana Mayor, como sabemos llamarlo, en esta semana de cristiandad, tenemos que pensar mucho en qué queremos ser cada uno de nosotras y de nosotros, hacia dónde queremos ir y qué país le queremos heredar a nuestros hijos y a nuestras hijas. Y estar bien conscientes que nada de eso va a pasar si no hacemos algo, porque criticar desde donde estamos no cambia las cosas. ¿Qué quiero hacer yo para el futuro? ¿Qué país le quiero dar a mis hijos? ¿Y qué voy a hacer yo? ¿Qué acciones voy a tomar para que eso se dé a cabo dentro de un marco de respeto a los derechos humanos y sobre todo de mucho respeto a quienes nos rodean,
a no pasar por encima de nadie, sino pensar en que en este mundo todo está hecho y está creado para beneficio del ser humano en términos generales y no de unos cuantos y unos pocos. ¿Qué hacemos para que eso sea una realidad? ¿En qué puedo yo desde mi pequeño lugar, de mi esquinita, con mis pobrezas, contribuir a que eso sea una realidad? ¿Qué debo yo cambiar